Hola, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Hoy 29 ya de junio del 2022 y siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos aquellos que se van a ir agregando a nuestras filas aquí de Aprendamos Juntos. Entonces, ahí dígales que ya empezamos, dígales que ya comenzamos, que ya estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Estamos hablando de un tema muy, muy importante para cada uno de nosotros, un tema que no lo debemos dejar de pasar, sino que lo debemos de tener muy presente porque son las recompensas del creyente, Dios va a recompensar el esfuerzo de cada uno de nosotros que hicimos en este hermoso caminar en Cristo. Entonces, bien dice la palabra de Dios que nuestro trabajo no es en vano, sino que nuestro Señor es justo. Dice la palabra de Dios que Dios es justo y que Él a cada uno va a recompensar según lo que hayamos hecho. Entonces, lo bueno es que Él es justo y dice, no te voy a dar más, no te voy a dar menos. Solamente te voy a dar lo que trabajaste, te voy a dar lo que hiciste. Entonces, eso habla de la justicia de Dios. Eso habla de ese Dios al cual nosotros servimos y al cual nosotros adoramos. Un Dios justo, un Dios que no va a recibir soborno, no porque tú eres mi preferido, te voy a dar a ti más, o, o vente para acá a hacer preferencias. Dice, delante de Dios, dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, tanto los ricos como los pobres. Dios a todos nos va a recompensar por igual. Entonces, muy importante que aprendamos a confiar en nuestro Dios, a confiar en ese Dios poderoso, a confiar en ese Dios que lo que promete va a cumplir. Y entonces, Dios te bendiga, Cuñiz. Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno que ya regresaste de tu viaje. Feliz aniversario. Gracias al Señor, ¿verdad? Que aún los mantiene juntos allí, a mi hermanito y a ti. Pueden disfrutar de la compañía del uno y del otro. Un fuerte abrazo y Dios los siga bendiciendo y les siga dando sabiduría para continuar unidos construyendo su matrimonio. Así que un fuerte abrazo y gracias al Señor que ya estás aquí, Cuñiz. Ya estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Eva Herrera, ya van llegando, ya van llegando. Eva Herrera, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, Eva. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Siempre es un gusto verte aquí. Y entonces, pues vamos a confiar en ese Dios, mis amados, en ese Dios que Él es fiel, en ese Dios que lo que dijo lo cumple, y entonces que Él es justo y nos va a recompensar, no nos va a dar más, no nos va a dar menos, nos va a dar simplemente lo que usted y yo nos merecemos como hijos de Dios, lo que usted y yo merecemos. Entonces, vamos a confiar en ese Dios poderoso, vamos a confiar en ese Dios que hace todas las cosas imposibles, posibles. Entonces, hay que tener cuidado en todo lo que hacemos, también lo que no hacemos, porque como nos va a recompensar lo que hacemos, también Dios nos va a recompensar lo que no hicimos también estando en el cuerpo. Y no nos lo va a recompensar, dice que vamos a recibir azotes o vamos a recibir vergüenza de que pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Entonces, pues ya delante de nuestro Dios no va a haber, como estábamos diciendo hace unos momentos, no va a haber favoritismo, no va a haber de que yo era más inteligente o yo di más diezmos o como aquellos hombres. Recuerda aquellos hombres que se acercaron a nuestro Señor Jesucristo a interceder por un hombre, válgame la redundancia, por un hombre, y le dijeron, Señor Jesús, pues necesitamos que sanes, ¿verdad? Parece que era su patrón, que lo sanes. Y me gustó y a la vez me da risa la referencia que ellos hacen, porque ellos le dicen, es que él hizo la sinagoga, él nos hizo la sinagoga y deseamos que tú hagas esta sanidad para él.
Fíjese, pero le dicen porque y él hizo nuestra sinagoga. Entonces, pues recibió la sanidad aquel hombre principal. ¿Por qué? Porque le dieron esa recomendación al Señor, dice, hizo nuestra sinagoga. Entonces, recompensó lo que había hecho para el pueblo de Israel. Entonces, le estoy hablando de ese Dios que recompensa, que así como también corrige, recompensa lo que nosotros hagamos. Dios le bendiga, hermana Noemí. Dios le bendiga. Qué bueno que ya está aquí con nosotros para escuchar la palabra de Dios. He andado batallando con mi garganta, pero es que he tomado hielo, entonces me he chiflado con el hielo y y eso ha afectado mi garganta. Pero bueno, estamos hablando de esas coronas, mis amados. Muy importante, por eso la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No desmaye. No deje de hacer lo que está haciendo para el Señor. No importa que haya... No importa que haya mucho estorbo, porque a veces tenemos muchos estorbos para hacer las cosas de Dios. Mire, mientras usted no haga nada para el Señor, el enemigo está tranquilito, ni siquiera lo molesta, pero póngase a hacer algo para Dios y le levanta quien le estorbe. Entonces hablábamos, ¿verdad? La clase pasada de esos Senaquerib, de esas personas de Zambalac, de esas personas que levante el enemigo para estorbarnos y que desfallezcamos, que ya no queramos hacer las buenas obras para nuestro Dios. Entonces, qué importante que usted y yo de alguna manera busquemos siempre el hacer el bien. Dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien, a su tiempo segarás si no desmayas. Dios le bendiga, hermana Betty Perales. Dios le bendiga, qué bueno, de García, qué bueno que está aquí con nosotros. Mi amada hermana Betty Perales, ¿de dónde es usted? ¿De dónde nos saluda? Aquí ya tenemos a nuestra hermana Elizabeth, que es de Port Arthur, Texas. Tenemos a Eva Herrera, que es de Tamaulipas. Y tenemos a nuestra hermana Noemí, que está aquí en Monterrey. Ella es de Tamaulipas, pero ella reside aquí en Monterrey. Hermana Betty Perales, ¿de dónde nos saluda usted? Un fuerte abrazo y qué bueno que está aquí con nosotros para escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis amados, muy importante que nosotros hagamos y no dejemos, no desmayemos. Estorbo siempre va a haber, quien se levante en contra siempre lo va a haber, porque el enemigo así es, el enemigo nos quiere intimidar. Hablábamos, ¿verdad?, de ahí de Nehemías, cuando él quiso hacer la obra, cómo aquellos hombres se levantaron, pero me gusta donde les dice Nehemías, cobrad ánimo, vamos a trabajar, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Entonces, cuando usted vaya a hacer algo para nuestro Dios, no se permanezca, hermano, no corra, no se desanime por todo lo que se levanta en contra, no se desanime, sino que nos esforcemos, que sigamos adelante, porque quien nos da la fuerza, quien nos da la sabiduría, es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da la sabiduría. Dios le bendiga, hermana Marisol. Dios le bendiga igualmente. Ahí les saluda la hermana Marisol, dice saludos para todos. Dios le bendiga y qué bueno que está aquí con nosotros, hermana. Un fuerte abrazo y saludos hasta Sonora. Hasta allá se encuentra nuestra hermana Marisol. Qué bueno que está aquí con nosotros, mis amados. Déjeme ya nomás empiezo aquí a compartir y empezamos, ¿verdad? Empezamos ya la clase. ¿Cuántas coronas, mis amados, ustedes ya recibieron? ¿Cuántas coronas ya dicen ustedes, esa corona es mía? Hemos visto la corona de salvar almas, la corona de salvar almas, la corona de permanecerse fiel hasta el final, porque este camino, como le estoy diciendo, es de seguir hasta el final, mis amados, de seguir hasta el final. Hay estorbos, sí los hay luchas, sí las hay, pero Dios nos dice, pero tú eres más que vencedor. Antes de todas esas cosas, tú eres más que vencedor. Entonces, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades,
usted y yo debemos de seguir adelante. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir adelante, mis amados, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas. Me gusta mucho ese canto, ¿verdad? Que dice, aunque a mí vengan miles de penas, y aunque a mí vengan muchas tempestades, yo seguiré. Me encanta ese canto. ¿Por qué? Porque venga lo que venga, hermanos, nosotros debemos de seguir adelante. Venga lo que venga, nosotros debemos de avanzar y no desmayar, porque Cristo está con nosotros. Y si Dios con nosotros, siempre lo hemos dicho, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, es muy, muy importante que sigamos adelante hacia la meta que es Cristo. Él trae la recompensa consigo, dice la palabra de Dios, que Él trae recompensa consigo y que vamos a confiar en ese Dios, que lo que dice, Él lo cumple. Y si Él está diciendo que trae una recompensa, pues Él trae esa recompensa. Así que vamos a bendiciones. Es de Tamaulipas, hermana. Ya me acordé de usted. Ya me acordé. Ya nomás me dijo de Tamaulipas. Ya me acordé de ti, Betty. Ya me acordé. Te conocí últimamente que fui allá a Tamaulipas, que Josefina andaba muy contenta de que tú ya eras cristiana. La última vez que te vi fue en el sepelio de nuestra hermana Adelina García. Entonces sí, Betty, ya me acordé de ti. Un fuerte abrazo, Betty. Gracias por estar aquí con nosotros para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y qué gusto verte aquí, acompañándonos en esta hermosa mañana. Y bueno, hermanos, la palabra de Dios dice aquí en Apocalipsis 3:12 que nos estamos basando a este texto. ¿Por qué? Porque es muy, bueno, todos los textos son ¿verdad? Todos los textos hablan verdad, pero este como que nos da una alerta, como que nos dice, mira, haz esto o cuida, porque esa es la palabra que dice aquí, fíjese bien, dice 3:12, dice así la palabra de Dios. 3:11, es 3:11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, el cuidar la corona es de suma importancia. Yo pienso que cuando muchos tienen, los ricos, vaya, pues nosotros no, tienen sus alhajas. Muchos pagan en una cajita de un banco, en una caja fuerte, pagan renta para que les estén cuidando sus alhajas que tienen ahí, para que les estén cuidando su corona, si es posible, la tienen bajo candados en una caja fuerte, cuidándola, que nadie se las vaya a robar. Así nosotros debemos de cuidar esa corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, estamos hablando que estas recompensas, mis amados hermanos, estas recompensas no es para ser salvos, ya somos salvos, ya participamos del arrebatamiento. ¿Cuándo van a ser estas coronas? Bueno, en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es donde van a ser estas coronas. Entonces, ya somos salvos, no es para salvación estas coronas, es recompensa para los ya salvos. Si usted pierde coronas, si usted no recibe coronas, no está diciendo que usted va a perder la salvación. La salvación no se va a perder, es simplemente recompensa por el trabajo, por lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo. Dios te bendiga, Evelyn Salinas, ya llegaste, ya estás aquí, prima. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Yo sé que muchos trabajan, otros andan haciendo sus almuerzos, despachando a los esposos, porque creo que ya los hijos ya están de vacaciones, pero un fuerte abrazo. Saludos hasta Dallas, Texas. Un fuerte abrazo, prima. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y parece que está aquí Claudia también. Sí, nuestra hermana Claudia. Dios te bendiga, Claudia. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, nuestro hermano Librado Samarripa. Buenos días, hermana. Dice,
que mi Padre Celestial le haga, sí, hermano, gracias por sus bendiciones. Gracias por sus bendiciones. Igualmente, mi hermano Librado, un fuerte abrazo y saludos hasta San Antonio, Texas. Entonces, qué bonito es que Dios nos una y que estos medios de comunicación nos unan dice la palabra de Dios, y todo el pueblo se juntó en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Entonces, que así seamos nosotros, que estemos aquí en un mismo sentir para escuchar la palabra de Dios. Así que estas coronas no son para la salvación, no va a perder salvación, ya participó del arrebatamiento de la iglesia, ya fue salvo, aunque en Hechos capítulo 2, versículos del 8, 9 y 10 dice, no es por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En principio dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. La salvación es por gracia. Aquí las coronas, los premios, las recompensas son para cómo, decimos, cómo va a entrar usted a las bodas del Cordero. Va a entrar toda ataviada, como dice el Salmos 45. Y ahí viene la novia toda ataviada, dice ahí, todo de brocado, con su vestido brocado, acompañada de sus damas. ¿Cómo va a entrar usted a las bodas? Decimos que de aquel hombre, ¿verdad? Que le preguntaron, ¿por qué le compras tantas cosas costosas a tu esposa? O sea, gastas mucho dinero en ella. Y dijo este hombre, ¿verdad? Porque cuando ven a mi esposa, saben de mi riqueza y saben de mi posición, o sea, de quién soy. Entonces, bueno, así eso se maneja ya en el Medio Oriente. Por eso el apóstol Pedro, fíjese que allá en el capítulo 3 dice, no con mucho oro. ¿Por qué? Porque según todo el oro que se ponía la mujer, es la riqueza del varón, de su esposo en ese entonces. Entonces, así que a la mujer la colgaban de bastante oro, muy fino, de oro finísimo. Entonces, acuérdese que hay de oros de 14, oros de 10 quilates, de 8 quilates, de 14 quilates. Entonces, dependiendo el oro que le ponían a la mujer, es la posición y la riqueza del varón. Entonces, por eso el apóstol Pedro está diciendo, no que no lo usaran, porque es cultura de allá del Medio Oriente, sino que le estaba diciendo que así como se adornaban todas por fuera, bueno, que también se adorne por dentro, que se adorne por dentro la mujer. Entonces, así nuestro Señor, hermano, nos va a recompensar, nos va a dar todo aquello que nosotros habremos ganado, que habremos hecho mientras fuimos salvos. Y bueno, depende de nosotros, la gloria va a ser para nuestro Dios. Qué bonito que usted sea la gloria. Dice la palabra de Dios, hay un texto que dice que la mujer es la gloria del varón. Entonces nosotros vamos a hacer esa gloria de nuestro Dios, que va a decir, aquí, Padre, aquí está mi esposa. Y que vaya a la iglesia toda ataviada con todo lo que nuestro Dios nos va a dar en ese hermoso día. Dios le bendiga, hermana Marta Martínez. Dios le bendiga. Buenos días, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Entonces, ya vimos las primeras coronas. Acuérdese que esta corona por la cual nosotros estamos luchando es una corona incorruptible. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira los atletas que ellos corren y luchan por una corona incorruptible. La tuya va a ser, por una corona corruptible. Acuérdese que la palabra corona de la que se está refiriendo el apóstol Pablo es de aquella corona que era entretejida, era un círculo entretejido de grinaldas. Y esas coronas se marchitaban. O sea, perecían inmediatamente, no duraban mucho esas coronas, era nomás en el momento de la premiación que se le ponía a aquellos atletas esas coronas, pero dice, pero nosotros luchamos por una corona incorruptible, una corona que vamos a tener por toda una eternidad. No sabemos si va a ser una sola corona o si van a ser las 5 coronas de las que habla la Biblia que va a recibir el creyente, pero cual sea la corona, lo importante es que usted y yo vayamos todos ataviados con esas coronas que hablen de nosotros, que trabajamos bien para el Señor. Entonces, Dios le bendiga, hermana Alma de León. Dios le bendiga. Buenos días, mi hermana. Aquí estoy
en Puerto. Oh, me traje a mi madre. Ay, bendiciones, mi hermana. Qué gusto que anda por allá. Yo tengo vencida mi visa. Yo todavía no me puedo mover de aquí. Tengo vencida mi visa, pero qué bueno, mi hermana. Un fuerte abrazo y saludos ahí a Rocío y a sus nietos y a la congregación de Fuente de Vida. Y un fuerte abrazo a su mamá. Claro que sí. Qué bueno que Dios la ha estado guardando en cada uno de sus viajes y que puede andar por allá, hermanos. Si ve a mi familia, salúdenmelos. Salúdenme a mi familia, denles un fuerte abrazo. Y gracias, hermana Alma, por estar aquí siempre con nosotros. Entonces, y bueno, dice, Eri, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros, Eri. ¡Hey, Cuñis! Dios te bendiga, Cuñis. Ay, gracias, Cuñis, que ahora, puedes saludarme, me alegran el día cuando les veo aquí. Un fuerte abrazo, Cuñis. Qué bueno que ya están en casita descansando de ese viaje. También Elizabeth, qué bueno que ya descansó ya llegó a casa también de su viaje. Y qué bueno, yo también viajo con ustedes ahí, de todo lo que hacen en vivo, yo también viajo con ustedes. Ahí le puse a mi hermano Miguel, gracias por el recorrido que hizo allí. Entonces, de esa manera podemos conocer otros lugares con los en vivo. Entonces, qué bueno. Eri, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Buenos días. Entonces, hablábamos de estas coronas que viene de la palabra estéfano. Estéfano quiere decir corona o quiere decir premio. De eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Estéfano, hey, cuñada Elizabeth, tú tienes una hermana que se llama Estéfana. Eso significa corona o premiación. Quiere decir que fue un premio tu hermana para tu mamá, pues fue la mayor, así que fue un premio, fue una coronación de que los hizo padres a tus papás. Entonces, eso significa el nombre Estéfano o Estéfana, viene de la coronación, viene de esa corona que coronaban o premiaban a los atletas, y habla de un círculo entretejido que, miren, nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron que era rey, aquellos hombres cuando le dijeron que era rey, dice la Biblia que entretejieron una corona, pero no fue de grinaldas, fue de espinas, y lo coronaron y le dijeron, salve, oh rey de los judíos, en cuestión de burla, ¿verdad? Pero entretejieron ese círculo como coronándolo, que más adelante, bueno, allá en Apocalipsis sí va a venir nuestro Señor Jesucristo con esa corona de oro, dice la palabra de Dios que va a venir. Entonces, qué bueno que estamos entendiendo. Dice Arnulfo Millán Aguilar, saludos y bendiciones desde Minatitlán, Veracruz. Ay, un fuerte abrazo hasta Veracruz. Ay, qué padre. Hermano, Veracruz es la eterna primavera. Parece que sí, ¿verdad? Veracruz le dice la eterna primavera. Si estoy equivocada ahí, corríjame, pero parece que aquí cuando se refieren a Veracruz le dicen la eterna primavera. Entonces, un fuerte abrazo y saludos allá hasta Veracruz, y qué bueno que está aquí con nosotros. Bienvenido a nuestra enseñanza del día de hoy. Entonces, a eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo, a esa premiación que dice, el atleta de todo se abstiene para recibir una corona incorruptible, pero por la que nosotros luchamos, por la que nosotros permanecemos, por la cual nosotros vamos a recibir, es una corona incorruptible que vamos a tenerla allá para siempre, dice, en la vida eterna. Entonces, ya hablamos de la primer corona, que es la corona de gloria, es para todos aquellos que hayan evangelizado, que hayan trabajado, que hayan hecho la gran comisión y fíjese que no es de viajar, ir y a predicar a todas partes. Si usted usa su Facebook para estar dando palabra de Dios, para estar hablando de salvación, usted está haciendo el trabajo. Si usted va a una tienda y se encuentra a alguien y le habla de Jesucristo, usted está haciendo el trabajo. Si usted va a su trabajo, a su escuela y trata de evangelizar o evangeliza a alguien, usted está haciendo ese trabajo de gloria, y dice la palabra de Dios que un día la va a recibir la corona de gozo, la corona de gozo. Así que vimos la corona de gozo,
Y luego vimos la corona de justicia, a quienes se va a dar, a todos los que perseveremos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado, ¿cómo dice? Déjeme, no quiero cometer errores, pero dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí desde ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, está hablando de, ya le hice el comentario, pero aquí dice, la corona de justicia, dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Me faltaba esa palabra. He acabado la carrera, he guardado, dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. He guardado la fe. Y la fe es permanecer fiel hasta el final, confiar en Dios hasta el final. No deje de confiar en Dios. Tú pues sufre penalidades, dice la palabra de Dios, como buen soldado. Dice, cualquiera que milita no se enreda. Por eso hablábamos de aquellos que decimos, pelee legítimamente, corre esta carrera legítimamente, no se enrede en las cosas del mundo, trate de estar siempre con el Señor. Si cae en pecado, levántese, restáurese, pida perdón y restáurese y siga adelante, porque ya Cristo viene pronto por su iglesia. Y bueno, ahora vamos a la corona de gloria. ¿Quién es y para quién es la corona de gloria? Ya hablamos la corona de gozo, ya hablamos de la corona de justicia, ahora es la corona de gloria. ¿Quiénes? ¿Quiénes recibirán la corona de gloria y para quiénes son? Bueno, es para los pastores, es para aquellos que están trabajando en la obra del Señor. Fíjense que no es fácil ser pastor, mis amados. Una cosa es ser evangelista, que yo creo que ellos van a recibir la corona de gozo, los evangelistas, porque ellos siempre andan hablando de la palabra de Dios, siempre andan evangelizando, pero esta corona es para los pastores, especialmente para los pastores, porque, hermano, es difícil estar lidiando con tanto carácter, más cuando es una congregación muy grande, que gloria a Dios por aquellos pastores que tienen sus congregaciones grandes y que tienen su equipo de trabajo, los cuales les ayudan también, ¿verdad? Hay pastores de jóvenes, pastores de damas, pastores de varones, y el pastor es quien los dirige, pero todos trabajando para un mismo Señor, para el mismo Dios que es quien nos va a recompensar a cada uno. Entonces, esta corona es para los pastores. A veces, yo lo digo en son de broma, ¿verdad? Yo trabajé 10 años en una empresa y yo hago este comentario y digo, bueno, las máquinas le damos un golpecito y volvían a trabajar, pero las almas en Cristo, oiga, si se enojan o no trabajan con golpecitos, sino que hay que sobrellevar, mis amados. Fíjense que hay hermanas, hay almas, voy a hablar de almas, hay almas que no necesitan que uno las ande arreando, dice mi papá, sino que ellas han aprendido a caminar, han aprendido a salir adelante, toman las enseñanzas y las ponen en práctica y ellas pelean sus luchas, ellos son de ayuda fuerte para el pastor. Hay otras almas, no, hay otras almas que hay que irlas a buscar constantemente, porque son personas que se debilitan muy fácil en alguna lucha, en alguna prueba, y si el pastor no les va a visitar, igual se molestan y dicen, ahí está, tengo un mes de no ir a la iglesia y nadie me ha venido a visitar. Mis amados hermanos, si supiera qué trabajo es estar buscando qué predicar y cómo explicar la palabra de Dios, es mucho trabajo. Dice la palabra de Dios que la palabra es cansancio, hermano, es cansado, el estudio es fatiga, dice la palabra de Dios, que el estudio es fatiga. Entonces, no creas muy cansado, mis amados, de estar estudiando y estar buscando la dirección de Dios para saber qué necesita el pueblo de Dios. Entonces,
A veces a mí me preguntan, ¿en qué trabaja? Y yo siempre decía, no, yo no trabajo. Yo estoy en una iglesia como ministro, entonces, pues ese es trabajo. Ese es un trabajo, pero yo siempre decía, no, no trabajo, pero hablando que no trabajo en lo secular, ¿verdad? Trabajo en la obra de Dios, voluntariamente en la obra de Dios, voluntaria, soy voluntaria. Entonces, es un trabajo, entonces la máquina pues le mete tornillos a un golpe y trabaja, pero acá el ser humano no. Otros, mis amados hermanos, necesitamos siempre estarles animando con palmaditas y échele ganas y no se desanime y usted puede. Entonces hay diferentes clases de cristianos que el pastor tiene que estar ahí trabajando constantemente, más cuando se nos molestan, mis amados. Híjole, ir a amonestar a alguien o cuando algún cristiano, un hijo de Dios cae en pecado en la iglesia, ir, hermanos, a enfrentar no tanto a enfrentarlo, bueno, a enfrentarlo con su pecado, pero no para juzgarlo, sino para que reflexione el hermano o la hermana joven, el miembro de la iglesia que haya cometido algún pecado o que haya hecho algo, que hay que ir a exhortarle. Y mire, casi siempre el ser humano cuando se siente descubierto, obvio que muchos reaccionan y se molestan y casi te quieren golpear, pero luego después el Espíritu les hace entender que cometieron un error. Y qué bonito es cuando ya al final de la amonestación pues oran así, oran en armonía, oran bien, y ya aquella alma o aquel miembro de la iglesia queda restaurado. Pero créame que es muy, muy difícil cuando hay que ir a enfrentar a alguien. Y le vuelvo a repetir, no enfrentarlo para juzgarlo, sino enfrentarlo para restaurarlo, para enfrentarlo. Esa es la sana doctrina, hermanos, que te enfrenta con el pecado. Te enfrenta con el pecado y hay que ir a enfrentar a aquella persona y decirle, esto fue el pecado que hiciste. Hay que pedir perdón, hay que restaurar, hay que arrancar, hermanos, arrancar aquel pecado y plantar la palabra de Dios y restaurar a esa persona para que esa persona siga adelante en el camino de Dios. Por eso hablábamos también de la corona de gozo. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado aquel que haga regresar a uno de sus hermanos, lo habrá librado 2 veces del infierno. Entonces, por eso decimos que cuando alguien peca, vaya y restáurele. Pero restaurar no es de ir y escuchar su pecado y dejarlo así en su pecado y no comentarle que hizo mal, ¿no? El pastor va y tiene que enfrentar a aquella persona. Acuérdese cuando Caín Dios lo enfrentó con su pecado y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? No reaccionó, Señor, ¿cómo estás? Pues mira, Señor, pasó esto. No, mis amados, dice la palabra de Dios que Caín se molestó y le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, o aquellos reyes, ¿verdad? Cuando consultaban a los profetas y que les hablaban o los enfrentaban con el pecado, se molestaban también y mire, allá Jeremías lo ponían en el pozo, ¿verdad? Cada vez que enfrentaba al rey o a la nación con su pecado, pues decía, vuélvanlo a echar a la fosa. Y era una fosa de excremento, mis amados, donde estaban los desechos de la ciudad. Entonces ahí lo metían al profeta Jeremías. Era algo tremendo, hermanos. Se decía, denle pan duro. Entonces el profeta o el pastor, sí, a veces se sufre, por eso le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado, porque de enfrentar es que te vas a enfrentar a la reacción de la persona. Pero qué bonito es si aquella persona reflexiona, se reconcilia con Dios y vuelve a Dios. Entonces eso es algo muy, muy bonito. Dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente de lo que hizo, pide perdón y se restaura. Entonces, si los ángeles tienen fiesta, pues nosotros también, mis amados, nosotros también nos gozamos de ver al hijo pródigo a que regrese a casa. Don Conrado, ya llegó, ya está aquí. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros, Dios le bendiga. Me da mucho gusto cada vez que usted está aquí, porque
Buenos días igualmente para usted, porque sé que usted apenas está aprendiendo, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Que tenga un excelente día y gracias por acompañarnos y por encontrarnos aquí nuevamente. Entonces, así es, mis amados, esta corona es para los pastores. Dice así, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 al 4. Hay unas recomendaciones para los que somos pastores de una iglesia. Son recomendaciones de parte de nuestro Dios que si queremos recibir esta corona, bueno, nos está diciendo qué hay que hacer, cómo hay que hacer nuestro trabajo para que mejor lo entendamos, cómo hay que hacer nuestro trabajo y nos dice así la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué tal? Son las recomendaciones para el pastor, mi amado. Una, dice, ten cuidado, cuida a los que tienes allí a tu cuidado, no por fuerza, hermanos, porque hay pastores que se pusieron ellos y no saben lidiar con un miembro de la iglesia. Lo hacen por fuerza. ¿Qué quiere decir? Que como no tienen la unción de Dios o no van con la unción de Dios o no fue el llamado de Dios, entonces forzan a la iglesia a que los obedezcan, forzan a la iglesia, o sea, amenazan o intimidan al miembro para que hagan lo que ellos quieran, porque ellos fueron los que se pusieron. Son personas que a veces no saben estar bajo la autoridad de alguien y dicen, pues mira, como yo no sé obedecer y no voy a estar bajo la autoridad de un pastor, mejor yo pongo mi iglesia. Y ahí yo mando y ahí se hace lo que yo digo y todos me van a obedecer y vamos a hacer las cosas. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo, que es nuestro pastor, dice, yo soy el buen pastor. Él va a coronar a aquellos pastores que Él llamó, no a los que se pusieron, sino a los que Él llamó, porque aquellos que se ponen también a veces van a la fuerza, mis amados hermanos, como le estoy diciendo, o forzan a la iglesia o que los obedezcan porque yo mando, o empiezan a amenazar con los textos, ¿verdad?, de la palabra de Dios que dice, ninguno toque a mis ungidos, porque el que toca a mis ungidos me tocan a mí, y empiezan a intimidar a la congregación. Aquel que tiene el llamado, aquel que el pastor, que Dios lo ungió para pastor, hermano, encuentra gracia ante el pueblo de Dios. Acuérdese de David cuando Dios lo ungió. Dice que David entraba y salía entre el pueblo y que David encontró gracia ante el pueblo. Y cuando murió Saúl, el mismo pueblo le dijo, sé tú nuestro rey. ¿Por qué? Porque David había sido ungido por Dios. No así Saúl, que al final tuvo que forzar a los sacerdotes de Dios y darles muerte por no, según él, por no obedecerle o por desobedecer su palabra, y les dio muerte a aquellos sacerdotes. Entonces, estamos hablando de alguien cuando pierde la unción o cuando no tiene la unción de Dios. Por eso dice no por fuerza, porque muchos quieren forzar con textos a los miembros, pero aquel que tiene el llamado del Señor, los mismos miembros lo reconocen, los mismos miembros lo tienen como una autoridad porque saben que Dios lo puso. Por eso le pongo el ejemplo de David. Cuando Dios lo ungió, dice, y David entraba y salía entre el pueblo. Y dice la palabra de Dios, y David encontró gracia ante el pueblo. Entonces, por eso el apóstol Pedro, que fue pastor, él era pastor y él sabía de lo que estaba hablando. Entonces, por eso da esta recomendación de parte de nuestro Dios y dice, no lo hagas por fuerza, cuida ya sean 100 miembros, 70 miembros, 1000 miembros, hay iglesias de 10,000 miembros, de los que sean, pero que
dice, hazlo para el Señor, porque cuídalos porque son el especial tesoro de nuestro Dios, son hijos de Dios, mis amados hermanos, y un día Dios va a venir a pedirnos cuentas de las personas que Dios puso al cuidado de nosotros. Entonces es muy importante esta corona para los pastores y también para cada padre de familia, porque cada padre de familia es el pastor de su familia. Es quien guía, es quien cuida a su familia. Por eso dice allá en Deuteronomio capítulo 6, dice, y le repetirás, versículo 7, y le repetirás a tus hijos, dice, yendo por el camino, al acostarte, al levantarte, le repetirás. ¿Qué les va a repetir? La palabra de Dios, lo que ellos aprendían en la sinagoga. Ellos iban a repetirlo, o sea, lo iban a enseñar en el hogar. También los padres de familia son los pastores en el hogar. Entonces, esta corona es para aquellos que predican la palabra, para aquellos que enseñan la palabra de Dios, para aquellos que Dios les dio ese, dice, allá está entre los dones, dice, el que enseña, enseña. O sea, si tienes el don de enseñanza, enseña, porque para enseñar, mis amados hermanos, se necesita mucha paciencia. Yo escuchaba hace mucho un canto que decía, primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia. Entonces, primero se siembra la semilla, que es la palabra de Dios, y lo esperamos con paciencia, hermanos, a que esa palabra sembrada dé fruto. No queramos que los miembros reaccionen como nosotros reaccionamos o que cambien como nosotros cambiamos. Muchas veces dicen, yo cambié de la noche a la mañana, así que esa persona tiene que cambiar. No, le estoy diciendo que hay diferentes personas en la iglesia en las cuales si usted tiene la unción, usted va a saber cuidar y proteger a diferentes personas. Le digo, unas actúan solas al escuchar la palabra de Dios, la ponen en práctica, otras hay que estarles animando, hay que estarlos acarreando, hay que estarlos trayendo, otros hay que estarles dando palmaditas, hay que estarles dando palabra. O sea, son diferentes los caracteres, pero aquel que tiene la unción va a saber tratar a los miembros que Dios puso bajo su cuidado, bajo su dirección. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, no por fuerzas, no por ganancias. Y cuando yo trabajaba, había un supervisor ahí, y cuando supo que yo era cristiana, yo recuerdo muy bien, porque me lo dijo delante de todos mis compañeros, me dijo, me voy a hacer pastor, voy a renunciar a este trabajo y me voy a hacer pastor. Y le dije yo, ¿por qué? Dijo, me voy a ir a Estados Unidos y me voy a hacer pastor. Y le dije, ¿por qué se va a hacer pastor? Dijo, porque a los pastores les dan casa y les dan carro y los mantienen. Y no, mis amados hermanos, no es así, trabaja. El pastor es un trabajo y no es de que les den, sino que Dios le da lo que necesita el pastor para cuidar a sus ovejas, para trabajar en la obra del Señor. Entonces dice, no lo hagas por ganancia. ¿Cuánto pastor hoy en día resultó en las redes sociales que les dicen telepastores, verdad? Entonces, de aquellos que están siempre predicando de la prosperidad y de la prosperidad y de la prosperidad y enseñando a ser emprendedores a la congregación, a que emprendan sus negocios, a que emprendan una carrera profesional, porque la ganancia es la que se va a ver en la iglesia. Entonces, por eso predican demasiado de la prosperidad y ven y siembra y ven y da, y si tú das, Dios te va a bendecir, pero ellos, porque su corazón está en las ganancias de los diezmos o de las ofrendas. Entonces, no debe de ser así, mis amados. Si el que la congregación diezme, el que la congregación ofrende, que lo haga para Dios, que lo haga por obediencia a Dios y no porque yo esté allí cada vez que se va a recoger la ofrenda, estarle allí diciendo, mira, siembra, mira, ven y trae, mira, haz tu profesión, haz tu negocio, te voy a enseñar finanzas, te voy a enseñar cómo hacer producir tu dinero. Ese no es el evangelio, mis amados. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para dar buenas nuevas de salvación.
Y cuando aquella persona es nacida de nuevo, cuando aquella persona es transformado, él de su corazón, él por agradecimiento, esa persona va a dar. Porque dice la palabra de Dios, no con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces aquella persona si ama a su pastor, obvio que va a proveer para que el pastor siga predicando la palabra de Dios, para que esa obra siga adelante. Entonces por eso el apóstol Pedro dice, no por ganancia, que mi predicación no sea con la intención de que los miembros estén dando y estén dando y estén dando y yo enriqueciéndome. Entonces, la intención, por eso la palabra de Dios dice que Dios va a juzgar la intención, porque muchos pastores de la prosperidad, muchos se pusieron, otros estudiaron la profesión, porque en Estados Unidos el ser pastor es una profesión, mi amado, se estudia. Allá se estudia y es como una empresa, es un trabajo. Por eso la palabra de Dios también a veces habla de los pastores asalariados, porque allá en Estados Unidos yo pienso yo que es como una empresa porque están registrados, bueno, nosotros también estamos registrados en Hacienda, pero allá lo tienen dentro de las profesiones. Me gusta mucho porque allá la prioridad es el cristianismo. Entonces, usted tiene estudios y muy bonito todo el apoyo que da allá cuando usted es legal y cuando usted tiene los estudios allá de pastor o como me decía una pastora, dice, estoy estudiando para ser capellán. Y capellán es que el Estado le abre todas las puertas, ¿verdad? Le da facilidad para que usted vaya y predique a los hospitales, a las cárceles. Es algo muy bonito, pero la intención, ¿por qué y para qué lo hago yo? Entonces, qué bonito para aquellos que tienen el llamado y que sufren cuando un miembro se duele también y que se gozan cuando un miembro está gozoso y que animan a la congregación a seguir adelante, a buscar de Dios, a estar ahí. Entonces, por eso el apóstol Pedro está diciendo, no por fuerza, o sea, nada de que, ay, tengo que ir otra vez, ay, Dios amado, Chihuahua, y hay que ir, no vaya por fuerzas a predicar el evangelio, vaya porque es su llamado, porque Dios así le llamó a hacerlo, dice, sino voluntariamente, dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, que siempre estemos animados a escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano Natividad, Dios le bendiga, un fuerte abrazo, hermano, saludo hasta... ¿Dónde está usted, hermano Natividad? ¿Está en San Antonio? ¿Usted también está ahí en San Antonio? ¿O dónde se encuentra usted, hermano Natividad? A veces se me olvida de dónde son. Pero un fuerte abrazo, mi amado hermano, y gracias por acompañarnos y gracias por sus bendiciones. Cuñiz, ya llegaste, ya estás aquí, Dios te bendiga. Qué bueno, dice, hoy no me podré... hoy no me podré conectar. No me pude conectar antes, pero ya estás aquí, Cuñiz. Qué bueno que ya estás aquí como quiera y que haces el esfuerzo y que no se te olvida que estamos aquí. Y bienvenida. Saludos hasta por Arthur, Texas. Y bueno, hermano Natividad, no recuerdo de dónde está el hermano Natividad, si está en Houston o si está en San Antonio, pero bienvenido, mi hermano, y gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Entonces, por eso dice con ánimo pronto, porque a veces, hermano, oí una vez una expresión de un pastor que dijo, si uno no renuncia 3 veces al día al llamado, entonces no es llamado. No es llamado, porque hermanos, muchas de las veces queremos renunciar a esto porque a veces se nos hace muy difícil la obra, a veces, más cuando estamos empezando a construir o cuando estamos empezando a trabajar, se torna difícil. Si usted supiera todo lo que nosotros sufrimos cuando empezamos la obra, cuando abrimos la iglesia, fue un sufrimiento tremendo, mis amados, lo que todos los males que nos hacían ahí. Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por pasar aquí y saludarme siempre, por tener ese detallito para conmigo de pasar y saludarme. Dios te bendiga, primo. Un fuerte abrazo y saludos a la familia.
Entonces, sufrimos bastante, mis amados, cuando abrimos la congregación. Nos echaban a perder las chapas de las puertas, nos quebraban los vidrios. En una ocasión llegamos y pues no soportábamos el olor porque nos echaron, no sé cómo lo conozca usted, el gas butano, gas natural, no sé cómo lo conozca usted, ese gas butano de los tanques, y fueron y nos lo rociaron ahí en la puerta. Y cuando llegamos era insoportable el olor, pero bueno, pues empezamos a escarbar. Lo bueno que todavía había tierra y todavía no poníamos banqueta, y a escarbar y a quitar toda esa tierra que estaba penetrado el olor. Entonces nos hicieron muchos males los primeros años que empezamos la congregación. Entonces, por eso el ser pastor no es de todos, mis amados, no es de todos, porque se sufre al principio. Y bueno, casi siempre queremos estar renunciando cuando ya no podemos más, cuando se nos torna algo difícil la carga, pero por eso dice con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque el pastor es de todos los días, mi amado. Es de que todos podrán faltar, pero el pastor tiene que estar en la iglesia. Todos bien padre en sus paseos, en sus fiestas, pero el pastor sí tiene que trabajar, sí tiene que predicar, sacrifica fiestas, sacrifica reuniones familiares, paseos, vacaciones. Nosotros duramos, para que yo tomara un descanso, hermanos, pasaron como unos 10 años, o si es, sí, no, más, como 15 años para que yo me pudiera tomar un descanso, que empecé a ir a Port Arthur, Texas, empecé a ir a visitar a mi familia, pero duré muchos años sin vacaciones, mis padres sin vacaciones, estar ahí todos los días. Yo estaba los 7 días de la semana, estaba en la iglesia, los 7 días de la semana, porque entre semana predicaba, los sábados enseñaba a los jóvenes, teníamos el culto de jóvenes, los domingos le daba la enseñanza a los adolescentes, a los niños chiquitos, y bueno, entre semana lo general, y todos los días a la oración, a dar la enseñanza en la oración. Entonces, 7 días a la semana estuve durante 15 años, tenemos 29 años allí en la congregación, entonces que Dios nos puso allí. Entonces era todos los días, toda mi juventud la entregué allí. Yo empecé el ministerio a los 28 años, entonces toda mi juventud la dediqué allí. Entonces por eso hice con ánimo pronto, porque soy voluntaria, no tengo salario. Entonces, pero dice con ánimo pronto, no con ganancias, no por fuerzas, sino porque Dios te llamó, porque Dios puso en ti el hacer eso para Él. Entonces que lo hagamos así con ese corazón, hermanos, con ese ánimo pronto de estar ahí. Chayito, Dios te bendiga, dice bendiciones a todos los de aquí, que estamos aquí conectados. Dios te bendiga, Chayito, qué bueno que ya llegaste, si estás aquí con nosotros, bienvenida. Entonces, es muy importante el trabajo de un pastor, mi hermano. Es muy importante que le ayudemos y los apoyemos en todo lo que podamos, porque es difícil, hermanos. Este llamado es algo difícil, porque es de entregarte todo. Tu carro es para todos, tu casa es para todos, tu tiempo es de todos. Entonces, todos podrán vacacionar, pero si yo me tengo que quedar, yo me tengo que quedar. Todos podrán asistir a sus reuniones, a sus celebraciones, pero si yo tengo que predicar, yo tengo que ir a predicar. Últimamente fue la presentación de una de mi sobrina. Me tocó ahí ministrar ahí en la presentación, pero no me quedé a un convivio o algo, porque yo tenía que ir a predicar a otra iglesia. Entonces sacrificamos cumpleaños, mis amados hermanos, pero por eso dice con ánimo pronto, porque la recompensa va a venir de parte de nuestro Dios. Todos aquellos que amamos la congregación, que amamos a los miembros, que amamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y más que todo que aprendamos a producir, mi amado,
a darle a Dios al 30, al 60, al 100 por uno, o sea, producir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, bueno es aquel que le he dicho que yo admiro a aquellos que andan predicando por todas partes, en las calles, en los camiones, en las plazas, en las cárceles, en los hospitales, o sea, no solamente es en la iglesia, es en todas partes y principalmente dice en vuestra casa, que los padres de familia también son pastores. Fíjense bien y miren, hablando que también para los de la iglesia, tenemos el ejemplo de allá de Esteban, que era diácono, no era pastor, era diácono, pero él también tenía los dones y predicó la palabra de Dios, tanto así que le quitaron la vida por predicar la palabra. ¿Por qué? Porque enfrentó a aquellos hombres y les dijo lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Les dio casi a entender que ellos eran culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque les empezó a predicar desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo, y dice que cuando él les predicaba rechinaban los dientes, tanto así que fue el primer mártir. Por eso de la palabra, fíjese bien, de la palabra Estéfano o Estéfana, de corona o premiación, porque lo hicieron en honor al primer mártir de la iglesia cristiana, que viene siendo Esteban. Esteban, de ahí es la historia del por qué corona ese círculo entretejido, porque viene de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana por predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque vamos a sufrir hambres, vamos a sufrir a veces vamos a estar en un hotel descansando, a veces vamos a estar en un piso descansando, pero que lo hagamos con el mismo gozo, con el mismo contentamiento. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui allá a Tamaulipas, que dice mi hermana Josefina, que le decía a su mamá, nuestra hermana Adelina, que ya está con el Señor, le decía, ella no va a querer venir para acá, nosotros no tenemos que ofrecerle, ella es de la ciudad y ¿dónde crees que va a venir aquí con nosotros? Hermano, yo cada vez que voy a Tamaulipas, yo soy feliz estando allá, disfrutando de la naturaleza de nuestro Dios. Esta última vez sí sufrí bastante porque no llevé chamarras y había un frillazo tremendo, entonces no había llevado chamarra, no había llevado mis botas. Y hermanos, esa noche se vino un frillazo tremendo, pero gracias al Señor por nuestras hermanas en Cristo, mi hermana Elena, que me prestó su chamarra y andaban allí cubriéndome porque hacía mucho frío. Pero hermano, yo soy feliz a donde quiera que Dios me envíe a predicar la palabra de Dios. Yo soy feliz. Me enseñó Dios a comer de todo, mi hermano, como a comer en buenos restaurantes. Cuando voy a por Artur, Texas, que me llevan mis hermanos o mis cuñadas, me llevan a comer, a mis hermanos en Cristo, pastores que me inviten a comer, como también soy feliz cuando yo como allá en Tamaulipas. Son delicias todo lo que se prepara. Entonces yo soy feliz, mi amado hermano. Entonces eso es bonito y Dios va a recompensar el trabajo de cada pastor, porque es mucho el sacrificio que hace el pastor. Muchas de las veces se aísla para estudiar y pierde muchas de las veces el estar con la familia. Entonces que siempre le es recomendable a un pastor que un día a la semana se lo dedique a la familia, porque mi amado, nuestro tiempo, como le decía, es para la congregación, todo nuestro ser es para la congregación. Entonces, por eso dice, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Dice aquí, recordemos a Esteban, que él mismo dice que al mismo tiempo de ser lapidado hasta la muerte, fue capaz de mirar al cielo y ver la gloria de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por haber predicado la palabra de Dios o por haber dado esa palabra de Dios, dice que él volteó al cielo y vio al Señor Jesucristo sentado, vio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos como pastores
Nunca debe de ser para buscar mi reconocimiento, para creerme yo un Dios. Por eso dice, no obligues a la congregación, no te enseñorees de la congregación, porque la congregación es de Dios. No la uses para tu beneficio propio, no la uses para rellenar tu ego, no la uses para sentirte yo y yo. No, sino que dice la palabra de Dios, no te enseñorees, cuídalos, guíalos. ¿Por qué? Porque este camino es voluntario, mis amados hermanos. Entonces, muy importante que no nos enseñoremos de la congregación, no las obliguemos, sino que busquemos la manera de que por su propia voluntad hagan o obedezcan a nuestro Dios. Entonces, dice a Juan 21, 15 y 17, dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, bueno, aquí vamos a ver la historia de Simón, que mire que es Pedro quien nos está hablando aquí de cómo debe de ser un pastor, le podría decir requisitos, pero requisitos también están en Primera de Timoteo y en Tito 3. Primera de Timoteo 3 habla de los requisitos de los pastores, pero aquí nuestro Señor Jesucristo se lleva a solas a Pedro, ya una vez que resucitó, y le empieza a preguntar que si lo ama, porque Pedro estaba desanimado, acuérdese que lo había negado y había llorado amargamente por lo que había hecho. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, va y le anima nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que se desanimó Pedro, hermanos? Más cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, porque volvió al mar, volvió a la pesca nuevamente, abandonó el llamado. Porque, oiga, el haber negado a su maestro, yo creo que dice la palabra de Dios que lloró amargamente y él regresó nuevamente a ser pescador. Porque cuando el Señor Jesucristo resucita, los ve en el mar pescando y les dice, ¿tienen algo para cenar? Y bueno, reconoce Pedro, que es nuestro Señor Jesucristo, se quita sus ropas y corre al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que un pastor va y restaura a aquella persona y lo trae nuevamente al camino. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo lleva aparte y empieza a hacerle estas preguntas que usted y yo no las sabemos, porque de hecho hasta hay un canto que dice, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, me amas, porque una y otra vez, Señor, tú me interrogas. Y bueno, dice aquí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si podemos ver, hermanos, son tres maneras diferentes de que el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Primero le dice, apacienta mis corderos. Después le dice, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Acuérdese, estamos hablando de trato diferente con la congregación. Todos son diferentes, mis amados hermanos. Todos son diferentes. Todos, ¿cómo le podría decir? No todos somos iguales. Todos tenemos diferente trato. Entonces, aquel que es llamado del Señor va a saber cómo tratar a cada uno, porque habla de corderos, de recién convertidos. No podemos tratarlos de la misma manera de alguien que ya tiene años allí con nosotros en la congregación. No le podemos poner todas las cargas de las que ya tenemos, ya los que tenemos varios tiempo en la obra del Señor, en el camino del Señor, sino que es un trato especial para los corderos. Por eso se llaman corderitos, aquellos que apenas vienen al camino de Dios, aquellos que apenas vamos a empezar a discipular, a enseñar. Y luego habla de apacienta.
pastorea ya es una congregación, aquellas que ya saben todo lo primordial, ya van avanzando, ya van caminando. Y luego después dice, apacienta. Entonces, aquel que tiene el llamado va a saber trabajar con las ovejas, va a saber trabajar con cada miembro de la iglesia. Entonces, habla de 3 maneras en las cuales hay diferentes personas en la iglesia, pero a todos hay que saberles tratar. Entonces, por eso siempre hay que estar consultando a nuestro Dios y, como les decía, más cuando se va a ir a enfrentar un pecado con alguna persona. Entonces, porque a veces la persona reacciona agresivo o molesto, pero hay que ir con la unción de nuestro Dios, curar las heridas de aquella persona, restaurarle y volverle al camino de nuestro Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, dejando las 99, fue y buscó a la perdida y la trajo en sus brazos. Entonces, así, un pastor así debe de hacer su trabajo, dice, con ánimo pronto. Y entonces, dice, 2 de Juan, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, dice, galardón completo. Fíjese bien, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el trabajo, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. Fíjese bien lo que está diciendo este hermoso versículo de 2 de Juan, versículo 8. Mirad, o sea, observa lo que estás haciendo, que lo que hagas, hazlo para agradar al Señor, hazlo con ánimo pronto, hazlo con voluntario, no por fuerza, sino voluntario. Entonces, muy, muy importante, mis amados hermanos, que nosotros que estamos como pastores, cuidemos el dar fruto para recibir esta corona de gloria. Dijo el apóstol Pablo, ustedes son mi gloria. Entonces, ustedes son quienes dan testimonio de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, es muy bonito. Lo voy a dejar hasta aquí, hermanos. Esto de pastores está algo largo porque es mucho, mucho el trabajo de un pastor, pero gloria a Dios, ore por su pastor. Siempre esté orando porque está lidiando con muchas decisiones, está lidiando qué va a preparar de comer cada día que se va a presentar ante la congregación. Ore por la familia del pastor porque también los miembros de la familia del pastor pues no siempre lo tienen porque tienen que compartir a su papá, la esposa tiene que compartir al esposo con toda la congregación, tienen que compartir sus momentos y no que tienen, porque estoy hablando como que esa fuerza, sino que ellos lo hacen por voluntad y puede usted disfrutar de alguien que esté al frente cuidando de vuestras almas, dice allá en Hebreos, porque son quienes cuidan, quienes velan por vuestras almas. Entonces, ore por su pastor, ore por la familia de su pastor y anímele, ayúdele a sobrellevar esta carga los unos o los otros, porque todos somos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, el viernes seguiremos hablando de esta corona que es para los pastores, que un día Dios les va a recompensar su trabajo. Dice, mira, que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Entonces, Dios bendiga a cada pastor y vamos a orar, hermanos, porque hoy tengo que salir al centro de rehabilitación. Vamos a orar por usted para que Dios le bendiga en este día, para que Dios le dé la gracia y la sabiduría para que haga todo lo que usted ha planeado hacer el día de hoy y pueda terminar con bien, con gusto de haber realizado lo que usted planeó. Amén. Vamos a orar. Gracias por todos los que se han conectado con nosotros. Búsquenos allí en la página de Facebook por el nombre de Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así nos va a encontrar en Facebook o en YouTube por CC El Buen Pastor. Si usted quiere volver a escuchar alguna enseñanza, alguna predicación, pues búsquenos allí en YouTube. Ahí están guardaditas cada predicación, cada enseñanza. Ya tenemos 729 predicaciones y enseñanzas allí en YouTube. Usted ahí las va a encontrar con el nombre de CC El Buen Pastor. Entonces, ayúdanos a compartir la palabra de nuestro Dios, que estas enseñanzas, estas predicaciones lleguen hasta los confines
porque ya Cristo viene pronto y el evangelio tiene que ser anunciado a toda criatura. Entonces, pues gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Te damos gracias, mi Señor y Dios, por cada pastor de cada congregación. Te pido que tú los bendigas grandemente, porque mi Dios amado, a veces es mucho el trabajo que tiene un pastor para estar lidiando en cada decisión que se tiene que tomar, para estar a cargo también de su familia, aparte de la congregación. Señor mío, yo te pido que tú bendigas a cada pastor, que tú les des espíritu de sabiduría, que tú les des espíritu de inteligencia, que tú les des espíritu de ciencia, mi Dios, para enseñar tu palabra, Padre eterno, para que tengan esa gracia para presentarse cada vez que van a predicar ante el pueblo, mi Dios amado. Ellos tengan tu gracia, Padre, y puedan, Señor mío, ministrar cada corazón, puedan hacer todo lo que ellos hacen, mi Dios, con ese ánimo pronto, con ese corazón agradecido, que ellos se dispongan y se pongan en tus manos para que seas tú quien los mueva, para que seas tú quien los capacita, para que seas tú siempre, mi Dios. Bendecimos la familia de cada pastor. Te damos gracias por sus hijos, por sus esposas. Te pedimos, Señor mío, que tú tengas cuidado de ellos, porque tu palabra dice que tú eres quien cuida, Señor eterno, de ellos. Tú eres quien provee, Padre, para lo que ellos necesiten, porque son tus trabajadores. Ayúdales si se sienten desanimados, sánalos si se sienten enfermos, porque a veces el estrés, mi Dios, es la muerte de cada pastor. Bendecimos, Señor, dale sanidad, restáurales, mi Dios amado, anímalos si sienten que ya no pueden, anímalos, oh Dios, que tu gracia sea siempre sobre sus vidas, sobre sus familias, que tus ángeles acampen alrededor de la familia, de los pastores, de la congregación, de cada uno. En el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello que se levante en contra de cada pastor. Deshacemos toda obra del enemigo que quiera destruir cada congregación, que quiera destruir cada familia de cada pastor. Deshacemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret y los cubrimos con tu sangre preciosa. Padre mío, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta mañana. Padre, que si ellos tienen algo que han planeado para el día de hoy, tú les des la gracia y la sabiduría para que hagan, mi Señor amado, todo lo que han planeado el día de hoy y puedan terminar con bien, con gusto de haber realizado lo que planearon. Bendecimos su entrar y su salir a sus trabajos, mi Dios. Permíteles regresar con bien. Envía tus ángeles a que acampen alrededor de ellos, los que van al trabajo, los que van a las escuelas, mi Dios amado. Líbralos apártalos de mal, líbralos de tentación en el nombre de Jesús. Padre, si se sienten enfermos, enviamos palabra de sanidad. Padre mío, que se deshaga toda enfermedad que hay en el cuerpo de tu pueblo, toda infección, Señor, todo aquello de piedras en el riñón, dolor en la vesícula. Padre mío, que reciban sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu llaga nosotros somos curados y este es un acto de fe, mi Dios, que crean que tú eres nuestro sanador. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, que reciban esa sanidad, que desaparezca ese dolor, que desaparezca esa infección, que desaparezca esa enfermedad que esté en el cuerpo de tus hijos, en el nombre de Jesús. Igualmente, si necesitan un milagro, mi Dios, que se levanten en fe en esta hora, en el nombre de Jesús, que tomen su milagro, mi Dios, que tomen su milagro y que se levanten de esa cama, que se levanten de esa silla, mi Dios amado, que desaparezca esa enfermedad que es de muerte y que es incurable. Padre, que desaparezca en esta hora, en el nombre de Jesús, y que reciban su milagro para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Gracias por ser nuestro sanador. Gracias por ser nuestro salvador.
Gracias por permitirnos escuchar tu palabra en esta hora. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, que tengan un excelente día. Dios les bendiga y nos vemos aquí el viernes a las 8:30 en Aprendamos Juntos. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor y bueno, cuídense mucho. Dios les bendiga.